Antes de comenzar el vídeo, os quiero presentar mi nuevo Patreon. Es un sistema de suscripción mediante el que podéis apoyar económicamente al progreso de este canal. Gracias a esta pequeña ayuda mensual, nuestra comunidad podrá seguir adelante por mucho tiempo y podremos seguir subiendo vídeos a diario. Hay 4 niveles de suscripción y con cada uno de ellos tendréis diferentes ventajas como agradecimiento por vuestra ayuda. Abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis acceder fácilmente a este Patreon. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Pensar demasiado es agotador, se trate del asunto que se trate. La parálisis por análisis es uno de los principales problemas de nuestra época. Pensar demasiado es uno de los principales motivos por los que nos sentimos frustrados y con poca energía en nuestro día a día. Analizar una situación y estudiar los pros y los contras es algo necesario y saludable a la hora de tomar buenas decisiones. Sin embargo, en muchas ocasiones damos más vueltas de las necesarias en nuestra cabeza sin llegar a una conclusión o solución concreta. Es más, a veces saltamos sin hacer una pausa de un argumento a otro que se contradice o transitamos rápidamente de una emoción a otra. Por ejemplo, pasamos de sentirnos emocionados por una nueva oportunidad laboral a empezar a enumerar todo lo que podría salir mal o a proyectar los posibles escenarios desfavorables. Así bien, en la mayoría de los casos, cuando sobrepensamos en exceso, pasamos de mostrar emociones positivas a negativas como la culpa o el miedo. La investigación demuestra que sobreanalizar las cosas conlleva una serie de efectos negativos en nuestro organismo. Eleva los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, reduce la creatividad, nubla el juicio e impide tomar decisiones. Sin embargo, existen formas de dejar de dar 1000 vueltas a las cosas. En este artículo de hoy veremos los mejores consejos para dejar de sobrepensar avalados por la psicología. Pensar en exceso es algo común. Sin embargo, esto no significa que sea positivo. El sobrepensamiento se manifiesta principalmente de dos formas. Por un lado está la rumiación, que son los pensamientos negativos repetitivos que no tienen una solución real. Y por otro lado, la proyección, hacer predicciones a menudo catastróficas sobre el futuro. Las personas que piensan demasiado no solo utilizan palabras para evocar sus pensamientos, también pueden imaginar situaciones y eventos normalmente catastróficos. Por ejemplo, pueden imaginar que su automóvil se sale de la carretera o que pierden un trabajo. De todos modos, sea cual sea la manera en la que lo hagan, el hábito de pensar en exceso y darle demasiadas vueltas a las cosas les impide, en última instancia, hacer algo productivo. Además, pensar en exceso puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Harvard demostró recientemente que un exceso de actividad cerebral es responsable del agotamiento de una proteína esencial de nuestro organismo. Esto significa que un exceso de pensamiento puede reducir nuestra esperanza de vida. También se recogen consecuencias psicológicas importantes del hecho de pensar en exceso. Por ejemplo, la rumiación, es decir, esos pensamientos repetitivos, puede conducir a padecer ansiedad o depresión, atracones y en casos más graves puede llegar a producirse autolesiones. El pensamiento excesivo en su forma más grave, cuando se manifiesta de manera más intensa que de costumbre, suele ser un síntoma de una condición subyacente que debe tratarse. Debido a nuestros patrones de comportamiento, todos pensamos demasiado de vez en cuando. De hecho, el preocuparse forma parte de la condición humana. Sin embargo, no nacimos pensando demasiado. Esto es el resultado de nuestro desarrollo. Tanto los buenos como los malos patrones de comportamiento se aprenden a través de las experiencias de la vida a lo largo del tiempo.
Y al igual que podemos aprenderlos, las personas también podemos desaprender estos patrones que son perjudiciales, cambiando nuestros hábitos de comportamiento. Antes de aprender a dejar de pensar en exceso, hay que entender de dónde viene el problema. En ocasiones, el darle demasiadas vueltas a las cosas es una consecuencia de la falta de seguridad. Esta puede tener su origen en ciertas condiciones de salud mental como la ansiedad o la depresión. Si este es el caso, es fundamental consultar con un profesional de la salud para tratar el problema. En algunos casos, el pensamiento excesivo únicamente aparece a la hora de tomar una decisión complicada o frente a ciertas inseguridades. Aunque en un principio analizar detalladamente las situaciones complejas es una buena manera de llegar a soluciones o a conclusiones satisfactorias. El sobreanálisis no forma parte del pensamiento racional, ya que no responde a ningún objetivo claro, sino que simplemente es una forma de retrasar una decisión. Sea cual sea el motivo del sobrepensamiento, existen diversas técnicas que pueden ayudar a aliviar el estrés derivado del exceso de actividad cerebral. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué doy tantas vueltas a las cosas? Y según nuestra respuesta, explorar las distintas soluciones que nos permitan cambiar ese patrón de comportamiento. Sin embargo, esto no es una tarea fácil y por eso aquí enumeramos una serie de consejos que te ayudarán a conseguirlo. En primer lugar, tenemos que identificar nuestros patrones nocivos. Tal y como hemos visto, cuando nos preocupamos demasiado o reflexionamos sobre los problemas durante demasiado tiempo, nuestros procesos de pensamiento pueden volverse destructivos. Esto a menudo es causado por patrones de pensamiento negativos que se manifiestan cuando las personas están bajo estrés o experimentando un conflicto, ya sea este externo o interno. Dos de los patrones nocivos más frecuentes son la rumiación y la proyección, como habíamos visto anteriormente. La rumiación es ese acto de pensar continuamente y sin llegar a ninguna conclusión sobre temas pesimistas u oscuros. Este tipo de comportamiento puede hacer que las personas se aíslen e incluso se depriman. La rumiación es particularmente común en los perfeccionistas, aunque cualquiera puede experimentarla. La proyección es similar a rumiar, pero está centrada en el futuro. Consiste en anticipar que algo nos saldrá mal. Estos patrones de pensamiento negativo están profundamente relacionados con creencias limitantes y con malas experiencias pasadas. En segundo lugar, cambiar la historia que nos contamos a nosotros mismos. Las historias que nos contamos sobre quiénes somos tienen un efecto significativo en nuestras vidas. Pero la pregunta clave es si estos relatos que nos contamos nos frenan o nos permiten avanzar. El sobrepensamiento hace que las personas desarrollemos toda una serie de afirmaciones respecto de nosotros mismos como siempre he sido una persona insegura o soy más ansioso que el resto. Estas creencias limitantes pueden ser muy difíciles de cambiar si nunca nos hacemos las preguntas adecuadas como ¿por qué doy tantas vueltas a las cosas? ¿Por qué me preocupa tanto equivocarme? Para poder superar estos pensamientos sobre nosotros mismos que nos mantienen atrapados, primero debemos identificarlos. A continuación, cada vez que detectemos que estamos repitiendo una de estas viejas historias, tenemos que tratar de reemplazarla por una positiva, como soy capaz de controlar mis emociones. Al cambiar la historia que nos contamos, podemos cambiar nuestra mentalidad. En tercer lugar, tenemos que soltar el pasado. Habitualmente las personas con tendencia a sobrepensar enfocan mucha energía en el pasado, piensan en lo que podría haber sido o en lo que debería haber sido. Sin embargo, estos pensamientos no aportan nada útil. Lo pasado, pasado está. Lo único que podemos cambiar del pasado es nuestra forma de interpretarlo. Dejar atrás el pasado nos permite cambiar nuestra historia significativamente.
Esto hace que las malas experiencias no controlen nuestras emociones presentes y que los errores no influyan en nuestras decisiones futuras. Además, perdonar a los otros y reconciliarnos con nuestro pasado nos permite también dejar ir cualquier ira o amargura reprimida. En cuarto lugar, enfocarse en vivir el momento presente. Una de las formas más efectivas para evitar la rumiación y la preocupación excesiva por el futuro consiste en aprender a vivir en el momento presente. Sin embargo, la mayoría de la gente no somos capaces de hacerlo. Ser consciente del momento presente requiere un enfoque constante. ¿Cómo se ve y suena el mundo a nuestro alrededor? ¿Por qué estamos agradecidos? Al practicar rituales diarios como la meditación y la respiración consciente, podemos poco a poco aprender a vivir en el presente en lugar de estar preocupados por el futuro o amargados por el pasado. Nuestros estudios han demostrado el poder de la meditación en nuestro cerebro y la reducción de los niveles de estrés. En quinto lugar, aceptar nuestras emociones. La preocupación excesiva generalmente es causada por enfrentar algún tipo de miedo, por ejemplo, sentir que las situaciones no están bajo nuestro control o que no tenemos la vida que deseamos. Al contrario de lo que la mayoría de las personas cree, vivir el momento presente no significa enterrar nuestras emociones negativas, sino atenderlas. Así bien, necesitamos aprender a identificar las causas de nuestras emociones y el primer paso consiste en reconocerlas. Cuando seamos capaces de aceptar nuestros sentimientos, incluso los peores, podremos tratar con ellos en la forma adecuada. En sexto lugar, centrarnos en las soluciones. Tenemos que recordar que nadie controla nuestra vida más que nosotros mismos. Centrarse en las soluciones consiste en identificar los problemas de nuestra vida que nos causan estrés y ansiedad, y una vez que lo hayamos conseguido, trabajar para resolverlos en lugar de darles vueltas sin cesar. Solo tomando el control de nuestra vida podemos dejar de pensar en exceso definitivamente. Por ejemplo, si nuestros pensamientos negativos están relacionados con el estrés que proviene del trabajo, tal vez tengamos que considerar cambiar de empresa o de carrera. En séptimo lugar, no dejarse llevar por las sensaciones negativas. Tal y como hemos visto, pensar demasiado puede hacer que nos quedemos estancados y no seamos capaces de tomar las decisiones que debemos. Esto a menudo ocurre por el miedo a tomar una decisión equivocada. Cuando esto sucede, es importante notar si esa sensación es algo racional o simplemente proviene de un miedo injustificado. Para resolverlo, podemos concentrarnos en nuestro cuerpo, respirar profundamente e imaginarnos tomando la decisión. Hacer esto es una forma de saber qué sentimiento está guiando nuestro comportamiento y cuál es la mejor manera de seguir adelante. En conclusión, al aprender a vivir en el presente en lugar de pensar demasiado, podemos mejorar considerablemente nuestra felicidad y sobre todo nuestra tranquilidad. Para conseguirlo, debemos recordar que la vida no es algo que nos suceda sin que podamos actuar. Esto significa que incluso las emociones negativas pueden conducir a resultados positivos. Al tratar estas emociones como parte de nuestro crecimiento, podemos aprovecharlas al máximo para lograr nuestro desarrollo.